Doy inicio a este nuevo webinar. Isaías va a estar a cargo de la presentación, como ya es de costumbre, y yo voy a estar ahí apoyando con todos los ejemplos de repente de la vida cotidiana que a nosotros nos toca ver. Así que, Isaías, por favor, te doy el paso. Muchas gracias, Claudio. Primero que todo, muchas gracias a todos los asistentes. Como ya dijo Claudio, mi nombre es Isaías González, abogado y trabajo para Emprendetax. Y en esta oportunidad vamos a hablar de más que nada vamos a responder la pregunta de ¿debemos declarar renta o no debemos declarar renta? ¿Puedo estar tranquilo en el mes de abril o no? O tengo que informarme un poco más al respecto. Ya. Como es de costumbre, vamos a hacer primero explicarle más o menos un marco normativo que existe al respecto. No lo vamos a ver en profundidad porque existen unas normas generales y un montón de leyes especiales que se van a remitir a esta norma, y es por un tema de simplificación más que nada, no vamos a alcanzar a mencionar todas. ¿Ya? En los casos más recurrentes, que los que todos podemos ver en la vida cotidiana ¿podría estar en ese caso? Sí, no. Y algunos casos especiales que podrían llegar a afectarles, como comentó Claudio, y en ese caso lo instamos a conversar con nosotros y los servicios de Emprendetax. Y algunas excepciones que permiten que no tengan que hacer esta declaración en abril. Ya, así que continuamos. Primero que nada, la norma principal, esto es Ley de la Renta, Decreto Ley 824 en su artículo primero, que es un doble articulado, como ya hemos planteado en otras ocasiones, y la norma más relevante es el artículo 65. En ella se establece quiénes son los que están obligados a presentar una declaración anual. Esto es el típico declaración abril AT 2021. Como podrán ver, hay un listado de artículos adicionales que estoy en pantalla, y esos son artículos que complementan el artículo 65. Si bien este los menciona, pero los trata de manera distinta. Por ejemplo, tenemos el caso de los pequeños contribuyentes, que en base a ciertos requisitos pueden estar excluidos de tener que declarar esta renta. Tenemos los casos de la renta de trabajadores dependientes, siguiendo el orden, los trabajos independientes, que ellos tienen que hacer una declaración, que están obligados a tributar por impuesto complementario, pero no siempre van a tener que hacer una declaración a final de año. Luego vamos a ver en qué casos. Artículo 54, que establece el listado de toda la gente toda la renta que tenga el impuesto global complementario. 58, que habla sobre las personas sometidas o que tributan con el impuesto adicional, que más que nada son personas no domiciliadas o residentes en Chile. Artículo 64 bis, que es el impuesto a la gran minería. Artículo 42 número son las rentas del trabajo, que por regla general no tienen que declararse en abril, pero bajo ciertos requisitos sí deberían, ¿cómo se llama esto? Sí deberían declarar. Y el artículo 47, que es la reliquidación, que cuando es obligatoria, obliga al contribuyente a tener que hacer esta declaración en abril del año respectivo. Así que ahora procedemos a explicar. ¿Cuáles son los casos más recurrentes o los más frecuentes? Tenemos primero las empresas que tributan por impuestos de primera categoría. Un ejemplo típico es una empresa dedicada a vender productos de oficina. O una empresa, o si tienen alguna duda al respecto, cualquier empresa que pueda la gran mayoría de las empresas que uno ve en el comercio tributan por este tipo de impuestos. Incluso ellos ya tienen que tener un contador que les declare mes a mes, y el contador siempre les va a decir, oye, tenemos que hacer la declaración de renta en abril. También tenemos los contribuyentes del impuesto adicional, pero dos casos particulares, los que están en el 58 número 1 y los del artículo 60. En el primer caso estamos hablando de personas naturales o empresas que reciban dinero provenientes de Chile. El caso más fácil o un ejemplo claro son personas naturales que poseen acciones de una empresa chilena y reciben dividendos por ello. Ese dinero que van a retirar del país tiene un impuesto adicional y por lo tanto van a tener que declarar eventualmente la declaración de renta.
Personas naturales, otro caso es personas naturales no residentes ni domiciliadas en Chile que brindan servicios, es decir, están en el extranjero, pero vienen al país porque los contratan por un determinado tiempo, no superior a 6 meses, para que presten un servicio específico. En este caso, señalé un servicio dedicado a la investigación para poder encontrar una vacuna. Ellos, si bien en la práctica ellos van a tener un impuesto adicional también, específico, que debería estar regulado en el artículo 60, si no me equivoco. Otro caso que es recurrente es el artículo 42, número 2, que es el que se suele conocer como los trabajadores independientes o ingresos provenientes de trabajadores de rentas liberales, de profesiones liberales, que no están sometidos a un contrato de trabajo. Los casos más recurrentes son los provenientes del ejercicio de profesiones liberales, como pueden ver ahí, cualquier otra profesión o ocupación lucrativa que comprenda, que no esté comprendida en la primera categoría, ni en los ingresos contemplados como ingresos del trabajo. Los ingresos obtenidos por los auxiliares de la Administración de Justicia, un notario, por ejemplo, y ingresos contenidos por corredores que sean personas naturales y cuyas rentas que provengan exclusivamente del trabajo. Si predomina el capital, ellos ya pasan a ser contribuyentes de primera categoría. Y por último, ingresos obtenidos por sociedades profesionales que prestan exclusivamente servicios o asesorías. Adicionalmente, que ellos quieran, en su derecho de opción, someterse a este tipo de tributación. Es decir, acá quiero hacer un break como para explicar todo esto súper resumido. Es que acá caen todas las personas o empresas, como dijo Isaías, que sería el caso de las sociedades profesionales, que dan a sus clientes una boleta de honorarios, ¿ya? Esa boleta de honorario va a tener una retención, que es una especie de provisión de su impuesto a la renta, de su global complementario, y que después, obviamente, estas personas tienen que ingresar ahora en abril a hacer su declaración de renta para que esas rentas se engloben todas juntas y se determine el impuesto a pagar. Si es que la retención de impuestos es mayor al impuesto determinado, si se devuelve el dinero ya a la boleta de honorario, y en caso de que la retención sea menor al impuesto determinado, obviamente ahí va a tener que pagar la diferencia, ¿ya? Pero que tengan todos súper en claro que esa retención que paga el cliente o que se las pagan ellos mismos mediante la boleta de honorario, esa es un crédito o es una provisión de su impuesto a la renta, ¿ya? Dele nomás, Isaías. Y sobre todo, si tienen duda, yo tributo por 42 número 1 o 42 número 2, tienen que ver a fin de mes si el ingreso que tiene constantemente es una boleta de honorario o es una liquidación de sueldo. Claro. Generalmente, si tienen una liquidación de sueldo, ustedes están sometidos a las rentas del trabajo, impuesto único de segunda categoría. Por regla general, no deberían hacer esta declaración. En cambio, si ustedes tienen boletas de honorarios, abren la página del servicio, hacen inicio de actividades y emiten boletas, entonces sí tienen que hacer esta declaración. Y otro caso recurrente, más que nada porque en el contexto de Chile, que es uno de los principales exportadores del cobre, tenemos el artículo 64 bis, que es el que regula el impuesto a la gran minería. ¿Se me cambió la página? Sí. Y el otro caso recurrente que es respecto de trabajadores que están obligados a reliquidar su impuesto en los casos del artículo 47. Este caso es para que tengan en cuenta, piensen que ustedes son personas naturales, están trabajando para dos empleadores distintos, en horarios que se pueden complementar, y que al final del mes ambos les terminan pagando y haciendo la retención de impuesto correspondiente. Como ambos empleadores solo van a hacer una retención de acuerdo a lo que ellos estén pagando, no van a estar contemplando el impuesto que efectivamente le correspondería ese mes, porque no es por el total, sino por el monto que le están pagando. Tengamos presente
que el impuesto único de segunda categoría es de carácter progresivo. Así que no es lo mismo pagar un impuesto, no es el mismo impuesto el que paga alguien que tiene ingresos de 1 millón de pesos versus alguien que pueda estar ganando 2 millones, 3 millones o incluso alguien que esté ganando 500.000 pesos. ¿Ya? Por eso es necesario, y la ley lo obliga, a que en el mes de abril tengan que reliquidar. Le damos la bienvenida a Paulina. Hablemos de los casos especiales. Aquí igual nos vamos a tratar de explayar un poco para que los tengan presentes, y porque son los casos en que toda la gente no siempre los tiene claros y podrían ser de gran utilidad. Aquí tenemos, cuando quieran optar a beneficios tributarios, la lógica de la ley dice que, ok, quieres optar a beneficios tributarios y no estás obligado a declarar la renta en abril, formulario 22, pero si tú quieres acceder a este beneficio tributario, vas a estar obligado a presentar esta declaración, y a su vez vas a tener que hacer una reliquidación para que así contemplemos todo tu ingreso a valores anualizados. Uno de los casos es el que se señala aquí, el 55 bis, que rebaja los intereses por préstamos hipotecarios. En grandes rasgos consiste en hacer una rebaja al impuesto a las rentas que uno va a tributar ese año, hacerle una rebaja por un monto que podría llegar a ser hasta por 8 UTAs de intereses pagados durante ese año. Ese monto va a ir disminuyéndose en la medida de cuántos son los ingresos, obviamente tales recibidos por esa persona natural que quiere acceder al beneficio. Otro caso es si uno quiere acceder al beneficio del 55 TER, que otorga un crédito por los gastos que incurra una persona en educación, que es un crédito de 4.4 UF, calculadas al valor de la UF de diciembre, porque al término del ejercicio, por cada hijo, para que lo tengan presente. Y el tope para acceder a este beneficio es no superar entre el padre y la madre del hijo los 23 millones aproximadamente. Son 700 y fracción de UFs. Y por último, los casos no obligatorios de reliquidación del artículo 47. Por ejemplo, casos no obligatorios son los que ya hemos mencionado, y también pueden que ustedes generalmente tengan rentas del trabajo y tengan un ingreso constante de 300.000 pesos, pero un mes recibió un bono o un beneficio y recibió casi el triple o el cuádruple de lo que ganaba generalmente. A ese ingreso va a tener una tasa mucho mayor a la que ustedes están acostumbrados a pagar, ¿verdad? Pero si lo repartimos durante el año, uno puede hacer un cálculo de que efectivamente están pagando más impuestos del necesario. En este caso, el fisco no lo obliga a tener que reliquidar, puesto que se beneficia al fisco, pero si uno quiere pedir la devolución o la restitución de los impuestos, uno está obligado a reliquidar. Otro caso, que esto es un caso obligatorio, y a propósito de lo que está en boga del bono nuevo para la clase media, que está contemplado en la ley 21.323, que también contempla el préstamo solidario. Si ustedes quieren acceder al préstamo solidario el próximo mes, esto es mayo, si es mayo, si ustedes acceden a este préstamo solidario, la ley los va a obligar a que en la declaración de renta del año 2023, ustedes tengan que reliquidar su impuesto, su ingreso por renta bruta global del año, lo que se traduce a tener que hacer esta declaración de renta en abril de esa época. El otro caso es que si ustedes accedieron al segundo retiro del 10% y sus rentas tributables del año son superiores a 30 UTA, ahí también van a estar obligados a reliquidar, para que así el impuesto, al momento del impuesto se pueda calcular todo el ingreso efectivamente realizado durante el año comercial respectivo. Otro caso
especiales son los contemplados en el artículo 54, que es la base imponible del impuesto global complementario, que es uno de los impuestos que uno paga, uno de los impuestos finales, siempre y cuando que en su conjunto todos esos ingresos sean superiores a 13,5 UTA. En este año tendrían que ser superiores a 8.266.000 pesos, 266.698. Si superan eso, ustedes están en la obligación de hacer la declaración en abril correspondiente. Si no supera ese monto, no estarían obligados. Sería pueden hacerlo, sí, pero no es una obligación. Y estos casos, para que lo tengan en cuenta, en gran medida son los ingresos contenidos por cantidades que reciban de empresas, comunidades o sociedades, relacionando el artículo 14, son esto de los distintos tipos de régimen de atribución que puedan haber, atribución o entrega de los dividendos, por ejemplo, o las utilidades repartidas de la empresa. Devolución de capital, siempre y cuando que estos, dentro de los cálculos que se tienen que hacer, esa devolución de capital afecte utilidades capitalizadas que no han otorgado tributo aún, no han pagado tributo aún. Otro caso son los gastos rechazados que afectan a la persona natural. El típico caso de que con dinero de la empresa pago un auto, por ejemplo, de un socio y se puede determinar al socio ese ingreso y ese gasto rechazado se le va a aumentar la base tributable de ese socio y se tiene que declarar. Renta asignada por el 14D número 8, que esto es propio y transparente, que si Claudio, si no me equivoco y Claudio me puede confirmar, es un similar a una renta atribuida. Sí, la renta se asigna el 100% a los socios. Ahí la lata es que, claro, te asignan el 100% de la utilidad que tiene la empresa, pero cuando la empresa tiene pérdidas no se la asignan al socio también para que baje su global complementario. Pues ahí se quedan alocadas en la empresa y esperan a que reciban utilidades, ¿no? Pero es así. Se asigna tanto la utilidad como también los PPMs que hayan pagado esas sociedades. Entonces, ojo con eso. Hay personas acá que tienen alguna sociedad y que tuvo utilidades y esa empresa que está acogida al régimen 14 número 8 de la letra D, sepan que tienen que hacer la declaración de renta. ¿Por qué? Porque esa empresa 100% le atribuye las utilidades que haya generado esa y también los PPM. Entonces, puede que también ustedes les puedan devolver plata por los PPM que haya pagado la empresa. Así que eso. ¿Me dan un segundo? Disculpen la demora, estaba muy oscuro. Perfecto. Continúa. Ahora está iluminado. Sí, muchas gracias, Claudio, por tu intervención. Ya. Rentas de empresas constituidas en el extranjero. Esto es como el caso contrario al impuesto adicional. Vivimos en Chile, estamos domiciliados en Chile, pero tenemos empresas en el extranjero que nos dan renta. De acuerdo a esta lógica, si esas rentas superan las 13,5 UTA, o en total, esto igual se tiene que considerar, voy a tener que declarar en abril. Rentas pasivas de empresas controladas en el extranjero. Esto está regulado enormemente en el código y no es una instancia que pueda profundizar en este momento. Rentas de capitales mobiliarios. Cantidades obtenidas por personas naturales que no sean consideradas como INR. Ya, este es el caso de que persona natural, vende, ya sea un inmueble, vende una acción, lo que se le pueda ocurrir. Generalmente van a estar amparados como ingreso no renta, siempre y cuando estén en el artículo 17, número 8. Si no están amparados por este artículo, ese ingreso se va a considerar renta y por lo tanto se tiene que incluir en el impuesto global complementario conforme a este artículo. Y por último, también se tienen que agregar rentas exentas de primera categoría, que no tributan ni en, ni en primera categoría ni en segunda, por darle un ejemplo.
y también aquellas que son exentas de global complementario. Cuando son exentas de global complementario, se consideran para calcular el monto total de los ingresos de esa persona, pero es aumentando como el valor de la exención. Es un poco complicado de entender, pero así es como funciona. No sé si existe otro caso más. Ya, y algunas excepciones. Como ya les mencioné, tenemos las excepciones del artículo 22 y del artículo 42 número 1. Ojo, no es que esté trabajando, que esté afecto al 42 y al 22, sino que cada uno por su cuenta, y en la medida que solo se tengan ingresos dedicados a eso, a esa actividad, van a estar exentos de global complementario, porque en esos casos lo que tienen que hacer es pagar un impuesto único que se va declarando en su oportunidad. Así que no es necesario volver a declarar lo que ya está declarado y pagado. Claro, eso ahí son los casos que tú expones ahí en la lámina, Sí. que serían los pequeños mineros, los pequeños comerciantes, la vía pública, los suplementeros, todo eso. Tal cual. Esos serían como los casos. Y también se agregan ingresos que estén exentos de global complementario. No tendría lógica tener que volver a declarar si no tienen que pagar ningún impuesto más. ¿Ya? Eso para que lo que tengan en cuenta. Ya, pues. Ahora es como si tienen alguna duda o comentario. Yo quiero, antes de las preguntas, quiero dar unos pequeños tips para que la gente acá ponga atención. ¿Ya? Son casos que nos pasan siempre y que es importante siempre tenerlo en cuenta. ¿Ya? Por ejemplo, Isaías habló en un momento de cuando uno utilizaba estos beneficios tributarios, que habló del 55 bis, que guarda directa relación con los intereses que uno paga por los créditos hipotecarios que tengamos. Estas personas, claro, Isaías nombró que tienen un tope del beneficio de hasta 8 UTAs, ¿ya? Pero también hay otro tope, ¿ya? Que está, si es que la persona, por ejemplo, imaginémonos que una persona que le va muy bien, ¿ya? Y gana más de 150 UTAs en el año, ¿ya? Estamos hablando de que 150 UTAs, la UTA está como a 600 lucas, 150 por 600, claro, más de 135 millones de pesos al año, esa persona no va a tener beneficio. Se le da, aunque haya pagado 6, 7 millones de pesos en intereses, va a tener 0 pesos de beneficio. Entonces, si yo tengo rentas sobre 150 UTA, no tengo el beneficio. Si yo tengo rentas entre 90 UTA y 150 UTA, hay que hacer un cálculo, ¿ya? Que es un cálculo que te va a dar una proporción con un tope de las 8 UTAs que me permiten. Entonces, no es que yo pueda ocupar el 100%, sino que es una fracción, ¿ya? Y si es que yo tengo rentas de menos de 90 UTAs, ahí puedo ocupar el 100% de lo que haya pagado yo por intereses, por los créditos hipotecarios, ¿ya? Ese es un punto. Complementando, hay que tener en cuenta que es el interés efectivamente pagado. Claro. Si es menor a 8 UTAs, lo que prioriza el monto que se va a descontar es lo que efectivamente pagar. Si es superior a 8 UTA, el tope va a ser 8 UTA. Eso. Bueno, eso, y después, bueno, Isaías nombró lo del beneficio por gastos educacionales, ¿ya? Antes había un sistema antiguo en el cual uno tenía que como que respaldar los gastos educacionales, estamos hablando de años atrás, yo la verdad que no alcancé a estar ahí, pero hoy día te dan un porcentaje, ¿ya? Te dan 4,4 UF por hijo, ¿ya? Y ese beneficio se le reparte mitimota al papá y a la mamá, ¿ya? Salvo que ellos lleguen a un acuerdo y digan, ya, ¿sabéis qué? Conviene que te lleves tú todo el porcentaje, o sea, toda la cuota de beneficio, o conviene que la mamá o el papá, ¿ya? Entonces, por default, siempre va a ser 50 y 50, ¿ya? Y para optar el beneficio, tengo que tener dos grandes requisitos. Uno, que el hijo sea de la enseñanza básica o media, ¿ya? Y tenga el porcentaje de asistencia en el colegio. Entonces ahí el colegio manda una declaración jurada de asistencia al colegio y ahí automáticamente le informa al servicio si es que acaso el niño cumple con este requisito.
Y el segundo requisito es que ambos padres juntos no pueden ganar más de 23 millones de pesos, aprox. ¿Ya? No tengo el dato 100%, pero es un monto por ahí, 23 millones de pesos. ¿Ya? Entonces, al año, perdón, sí, al año, sumados los dos. ¿Ya? Entonces, si es que está la mamá y el papá escuchando esto y chuta, los dos se miran, ganamos más de 23 millones, la declaración de renta se los va a pedir, les va a pedir completar ese dato. Entonces ahí van a tener que colocar no. Si le ponen sí y el servicio va a ver después las rentas que ustedes ganan, les van a rechazar la declaración. Entonces tengan cuidado con eso. ¿Ya? En el caso de que sí cumplan con esto, van a tener este beneficio, pero ese beneficio no es que les permita a ustedes una devolución de 4,4 UF. Lo que les va a permitir el beneficio es que ustedes tengan 4,4 UF para poder pagar el impuesto que hayan pagado durante el año. Es decir, si yo con mi señora tenemos un hijo, ¿ya? Y cumplimos con todos los requisitos, y ambos somos contribuyentes del impuesto único, es decir, que tenemos nuestro sueldo y mes a mes nos van descontando nuestro impuesto único de la liquidación de sueldo. Nosotros cuando hagamos nuestra renta vamos a acogernos al artículo 47 que habló Isaías, que es de la reliquidación. Vamos a reliquidar nuestro impuesto. ¿Por qué? Porque vamos a ocupar un beneficio que es el del artículo 55 ter, y esos 4,4 F vamos a poder como descontarlo de los impuestos únicos pagados en el año. Entonces yo pagué en el año 1 millón de pesos y esto me dio 4,4 F, perfecto. Esas 4,4 F van a descontar el millón de pesos y va a decir, usted ya pagó un impuesto en exceso, así que se lo vamos a devolver. Y esa es la plata que a mí me devuelven. A mí no me devuelven un dinero por concepto de crédito por gasto de educación. Me devuelven un dinero por un impuesto único que se acogió a este beneficio y me devuelven el exceso de impuesto único. Entonces, ojo con eso. Porque si ustedes no son contribuyentes del impuesto único, es decir, si ustedes ganan menos de 700.000 pesos o menos de 600.000 pesos, no le están descontando impuesto único, no les van a devolver nada. ¿Ya? Así que, ojo con eso. Y, por último punto, cuando hablamos de la reliquidación, no solamente podemos reliquidar cuando tenga estos beneficios de intereses de dividendo hipotecario o estos gastos de educación, este crédito por gasto de educación, sino que también cuando yo soy un trabajador asalariado y recibo un bono por mi empresa, un bono una vez al año, claro, o 2 veces al año, de 1, 2, 3, 4, 6 sueldos, ojalá que sea lo más posible, pero en ese mes que me van a dar el bono, el impuesto único que me van a estar cobrando ahí es mucho mayor al que sería si yo metiera ese ingreso y lo englobara en todo el año, el impuesto va a ser mucho menor. Entonces, a las personas que tengan bonos durante el año, tienen que hacer su liquidación, o sea, les recomiendo hacer su liquidación, o sea, su declaración de renta, porque se les va a reliquidar este cálculo y van a poder tener acceso a una devolución de impuestos que va a corresponder al mayor impuesto único pagado en ese mes que le pagaron el bono. ¿Ya? Lo mismo pasa con las personas que tienen rentas variables, es decir, que son vendedores, y un mes les va muy bien, otro mes no tan bien y todo. Esas personas lo tienen que hacer. O sea, se los recomiendo, no es obligación, allá ustedes si lo hacen o no, pero yo les recomiendo que lo hagan porque les va posiblemente, producto de esa reliquidación, les va a llegar una devolución de impuestos. Y para finalizar, si es que ustedes, por ejemplo, tienen una PB y hacen un retiro de la PB en el año, normalmente cuando uno va a la compañía y dice, ya voy a hacer un retiro de una PB, la compañía le retiene un 15%. Ese 15%, después la compañía de donde tengan la PB va a hacer una declaración jurada, va a informarle al servicio que ustedes retiraron un monto de APB, los va a hacer tributar por ella, pero también les va a asignar, les va a devolver ese 15% para que ustedes paguen el diferencial de impuesto único que tuvieron que haber pagado. Entonces, de nuevo, se reliquida y si es que el impuesto es menor a ese 15%, claramente me van a devolver, y si es mayor, ya tendré que pagar un poco más. ¿Ya? Así que ese es mi resumen, mis tips de la jornada. Ojalá que le haya quedado alguno claro. Gracias, Isaías, también por tu completa charla, y es el momento de, si alguien tiene preguntas, quiere exponer su caso, estamos en buena hora. Yo creo que 30 minutos para una charla bien buena está bastante bien. Así que tienen algunos minutitos para que nos puedan preguntar.
No sé si alguien tenga algún caso que quiera exponer, alguna duda sobre algún beneficio. Yo sé que de todas formas el tema de esta ocasión igual es un poco denso. Traté de simplificarlo lo máximo posible, pero quédense con los casos que habló Claudio, porque son los casos prácticos que le pueden beneficiar a cada uno de ustedes. Claro, Porque generalmente uno igual sabe cuándo tiene que hacer su declaración. Por ejemplo, si hago boleta de honorario, yo ya sé que tengo que declarar. mm, O si tengo una empresa, yo ya sé que igual voy a tener que declarar porque el servicio igual me puede llegar el día de mañana preguntando, oye, ¿cómo tuviste estos ingresos de la empresa? Cuando uno tiene retiro, más que nada. claro. Por ejemplo, también puede haber gente acá que tenga inversiones en departamentos, ¿ya? Y estos departamentos, por ejemplo, no estén acogidos al DFL2. El DFL2 es un beneficio tributario que me permite no pagar impuestos por las rentas derivadas de estos departamentos. Y, y que claro, que por el arriendo de estos tengan que declarar también las rentas en su impuesto de renta. Así que también esas personas tendrían que hacer su declaración de renta. ¿Ya? Así que Efectivamente. eso. Eh, bueno, espero a todos que les haya gustado esta nueva charla. Eh, yo creo que el próximo webinar ahí se los vamos a estar comunicando por Instagram, ¿ya? Y por LinkedIn. Así que se agradece a la gente que estuvo, la paciencia y la disposición para aprender estos nuevos temas que a todos nos interesan y que a nosotros también nos sirve para ir aprendiendo día a día. Así que muchas gracias a todos por su asistencia y esperamos tenerlos luego de vuelta. ¿Ya? Gracias, Isaías. Gracias a ti y a todos los presentes. Y que sobre todo recuerden que esto es una instancia mensual, así que ya los vamos a sorprender con otro tema próximamente. Sí, vamos a llegar ahí con algo potente. Ahora que estamos en plena época de cambios, vamos a volver ahí con un tema bien potente. Ah, espérate, a ver, acá hay un. Aquí hay una pregunta. Sí, lo voy a leer en vuelta. Estoy un poco confundida con el tema de ser independiente. ¿Qué impuestos se pagan? Ya que vi los códigos en SI y solo algunas actividades pagan. Ya, te comento un poco, Aileen. Si tú eres independiente que da boletas de honorarios, eh, normalmente el servicio va a tener una propuesta para ti, ¿ya? Si tú eres independiente en el sentido de que tienes una empresa, ahí ya es un poco más complicado porque las rentas de la empresa primero tienen que pasar por la tributación de la primera categoría y después de pasar por la tributación de la primera categoría, si es que tuvieron utilidades que distribuirte a ti, ahí tú tendrías que pagar, ahí tú tendrías que realizar tu declaración de renta, ¿ya? Eh, ahora, cuando tú, a mí me queda una duda de cuando tú te refieres a independiente. Ahora, los impuestos que paga son el impuesto al complementario, ¿ya? Si tú eres independiente con boleta honorario, tienes que pagar únicamente el impuesto al complementario, ¿ya? Mes a mes te van a. Complementando, ¿Sí? para complementar un poco, en Chile los grandes impuestos son el global complementario, que son los impuestos finales, y el impuesto adicional. ¿Ya? Eh, in- eh, Como de forma escalonada, o lo que se suele hablar como un anticipo es el global complementario. Tenemos el impuesto de primera categoría y el impuesto único de segunda categoría. Que esos impuestos, por la lógica del sistema, es que la empresa los paga, pero al final del día van a tributar y van a generar un crédito que va a beneficiar a esa persona natural que debe pagar un impuesto global complementario. Tratan de estar todo entrelazado y eso igual genera confusión. Como ya mencionó Claudio, las empresas generalmente van a estar tributando en primera categoría, por regla general. Porque, por ejemplo, podemos tener una empresa que sea una sociedad profesional y estas pueden tener una opción y escoger tributar por segunda categoría que los deriva al global complementario, para que tengan
en consideración. Pero la lógica es esta. Por eso en algunos casos no se paga, otras veces sí se paga, otras veces solo pago un impuesto único, otras veces tengo que hacer todas las declaraciones y llegar hasta el impuesto global complementario pertinente. Pero esa es como la lógica del sistema, que la primera etapa son primera categoría, segunda categoría o algún otro impuesto único que pueda haber, que son leyes especiales, pero se engloban generalmente en primera categoría o en segunda. Y luego vamos a los impuestos finales, que son global complementario y el impuesto adicional. Y eso en razón de un periodo comercial de un año, 12 meses, del año anterior al cual uno está tributando. Disculpa si te interrumpí, Claudio. No, está bien, perfecto. Sí, ya estoy acostumbrado a esto, sí. No, está bien. Eso, pues, Aileen, si tú haces boletas de honorario de esa forma de independiente, claro, todos los meses te van a estar haciendo tu retención de impuestos, pero después, a final de año, tienes que hacer tu declaración de renta. ¿Ya? Y ojo, Eso. si hace boleta de honorario y la retención no se la hace, ella tiene que hacer una declaración para pagar el pago previsional mensual en el formulario 29 mes a mes. Y adicionalmente tiene que hacer su declaración de renta en abril del año respectivo. Siempre y cuando la empresa a la cual ella le haga, o sea, si es que ella le hace una boleta de honorario a una empresa, es la empresa la que le va a retener el 11,5%. Si ella le hace una boleta de honorario a una persona que no es de primera categoría, ella tiene la obligación de enterar el 11,5%. Ese es el resumen de lo que dijo Isaías. Eso en palabras simples. Sí. Así que ya, pues, sí, ahí ya por lo menos Aileen ahí quedó más clara. Así que eso, muchachos. Muchas gracias por estar acá. Así que ya vamos a cerrar el telón. Así que nos vemos en un mes más.